Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona de Debate, nuestro tercer programa en donde obviamente vamos a estar hablando del sector inmobiliario, vamos a entrevistar a los principales referentes y vamos a hacer una radiografía de lo que está pasando hoy. Mi nombre es Belén Fernández, tengo el acompañamiento como cada programa de la gente de Zona Prop y hoy vamos a estar haciendo un programa sobre la ley de alquileres, en realidad sobre los alquileres, no la ley puntualmente, que es algo que nos importa a todos y que tiene mucha importancia para los argentinos porque la mayoría de la población alquila, así que afecta a los bolsillos de casi todos. Y vamos a hacer un pequeño repaso para entender un poco qué pasó con este mercado, que tuvo un año, sobre todo el 2024, de un fuerte cambio. Porque en 2023, cuando asume el presidente Javier Milei, en diciembre, lo primero que hace, una de las primeras decisiones que toma fue justamente derogar la ley de alquileres, que cambió drásticamente el escenario de los alquileres. Recordemos que la ley lo que hacía era contratos a 3 años y una cláusula que permitía solamente que se incrementen los precios. Primero era una vez por año y después pasó a ser cada 6 meses. Esa cláusula se regía por lo que tenía que ver con los salarios y la inflación. Entonces estaba el mercado muy contenido, había generado que muchos de los alquileres se volcaran al mercado ilegal, que se hicieran por fuera de las inmobiliarias y generó toda una distorsión muy grande en los precios. Para que tengamos una idea, en 2023 los valores de los alquileres aumentaron 300%, muy por encima de la inflación, y obviamente se había generado un clima muy complejo. Todo eso se fue acomodando durante todo el año pasado, los contratos volvieron a ser cada 2 años, empezaron a hacer negociaciones libres entre las partes. Entonces, ¿qué pasó? La oferta de los alquileres empezó a crecer, porque hubo un momento donde la oferta era mínima, ya prácticamente uno salía a buscar un alquiler y no había stock disponible. Bueno, todo eso empezó a regularse, las subas de los alquileres empezaron a ser más al nivel de la inflación, en algunos meses por debajo, y bueno, el mercado cambió, empezó a normalizarse y hoy tenemos otro mercado de cara a 2025 en donde podemos empezar hasta a pensar en un mercado que apuesta a los inversores, es decir, a aquellos que ven una buena oportunidad en comprar un departamento para alquilar. Pero bueno, para todo esto tengo a mi lado a Javier Igarzábal, él es director de DIC Propiedades, es una inmobiliaria muy importante que tiene mucha presencia en zona norte y en la capital federal. Muchas gracias, Javier, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, Belén, gracias por la invitación, saludos a la audiencia, buenas tardes. Bueno, tu introducción fue exacta, precisa y bien amplia. Si tendría que profundizar un poquito más, tendría que decir que desde el año 2020 hasta fin del 23 fue muy poco el tiempo que duró la ley que estuvo antes del DNU, que fueron 6 meses, menos 6 meses, de octubre a diciembre del 23, en donde se actualizaban cada 6 meses por el índice de casa propia, pero desde 2020 hasta octubre del 23, durante todo ese tiempo, que fue ahí donde realmente desaparecieron las propiedades de alquiler. Sí, cuando veíamos había el muy stock poco, no había nada. Ínfimo. Entrabas a nuestra página web y encontrabas 12 propiedades en esa época por mes. Cuando entrabas a ver inmuebles, la gente nos pedía inmuebles y estaban en lista de espera. En esa época los alquileres se actualizaban una vez al año. Entonces los dueños de los departamentos se los prestaban a los hijos, a un familiar, a un vecino, lo alquilaban de palabra, antes que comprometerlo por 3 años y actualizaciones de 1 año cada vez que tenía que ajustarse. Claro. Bueno, por suerte vino el DNU y apareció un horizonte totalmente despejado, en donde, como te decía antes, de tener en nuestra firma nada más 12 propiedades en el 2023, pasamos a tener en el 2024 70 por mes. No, y el cambio fue inmediato. Inmediato. Si mirábamos las estadísticas de los medios de Zona Prop, en el 2023, en febrero, se ofrecían 4.700 departamentos en Capital Federal. En febrero del 24, ya con el DNU, se ofrecían 9.000. Y el doble. Y en febrero del 25, ahora hay más de 14.000 departamentos en alquiler. O sea, que si medimos 2023 contra 2025, el aumento de oferta de propiedades en alquiler en departamentos en Cava fue de más de un 200%. Es que era ínfima, veníamos de nada. De nada, claro. Con lo cual tenés, con esa cantidad de propiedades, tenés
un montón de ventajas para los inquilinos, donde se encuentran con departamentos mejor preparados, porque entre los dueños compiten para que se alquile más rápido, porque si no el dueño no lo puede alquilar. Pueden buscar con tiempo, pueden elegir con tiempo. Antes iban a una visita y tenían que llevarse la plata de la reserva en el bolsillo, porque si se daban vuelta ya se lo alquilaba otro y no había otra opción. Yo me acuerdo que se hablaba en esos momentos de lista de espera, ¿no? Había listas de espera. Y era alquilar lo que conseguías. Traete la reserva cuando venís a verlo, porque si te vas se alquila por otra persona. Hoy vas a ver una propiedad, si no te convence tenés la de enfrente, si no te convence hay otra en la otra cuadra, y el inquilino se pone un poco más exigente, puede elegir una mejor opción. Y por supuesto algo fantástico para las dos partes, poder conversar, poder acordar un montón de puntos que antes eran imposibles. Claro, no había negociación libre entre las partes. No había partes. Prácticamente negociación. Era, hoy tenés posibilidad de hablar del plazo que necesites, hay contratos que se firman normalmente por 2 años, con ajustes por IPC, pero hay gente que prefiere alquilar 1 año porque está reciclando una casita, o el dueño necesita alquilarlo pocos meses porque está viviendo en otro lado y esa propiedad la tiene desocupada, y encuentra inquilinos que la alquilen por menos plazo, y eso hoy se puede hacer. Hoy se puede alquilar en la moneda que las partes requieran. En general, como te decía, se está dando en pesos con ajustes por IPC. Hoy se puede acordar también las condiciones de entrega, que si te la entrego pintada, recibirla como propietario pintada. Claro. Hoy se puede también acordar sobre pagar por adelantado. Hay inquilinos que tienen la posibilidad económica de pagar varios meses por adelantado y así encontrar una ventaja en el precio, y hay propietarios que les sirve y se logra un objetivo que antes era imposible. Antes no estaban prohibidos los adelantos. Claro. Así que realmente esto favoreció que haya una mejor oferta. Estamos hablando de que aumentó un 220% la oferta de departamentos solo en Capital Federal. Sí, es un montón. Es un montón. Y eso genera, por supuesto, mucha más tracción. Y, por supuesto, hace un ratito lo estábamos hablando, la posibilidad de que muchos inversores o gente que tenía, como llamamos a veces, dinero abajo del colchón, por ejemplo, a través del blanqueo, que estamos todavía con la posibilidad de hacerlo, pero el del año pasado, que fue hasta el importe de $100.000 sin costo, sí, lograr comprar un inmueble y pensar enseguida en destinarlo a la locación. El propietario que compraba ese inmueble, enseguida ofrecerlo para alquilar, en donde además la rentabilidad que tiene ese propietario hoy es del orden del 6-7%. Eso te iba a preguntar, Javier, como para ponerlo en números, ¿no? Digo, en estos momentos, hoy también volvió a ser atractivo como negocio, ¿no? Comprar un departamento para hacer una renta, pero en esos momentos hablábamos de una renta del 2,5-3%. ¿Hoy de cuánto es? 7%, 6%, 7%, y te digo más, yo tengo muchos clientes que prefieren comprar no en zonas céntricas, en zonas un poco más a las afueras o no cerca de avenidas, en donde pueden comprar departamentos usados, que ahora es otro tema, el tema de la compraventa y el valor de las propiedades, que son de oportunidad todavía en este momento. Encuentran departamentos a precios de oportunidad con valores de alrededor, por ejemplo, en un 2 ambientes de $90.000, y lo pueden alquilar a $500.000, claro, ese mismo departamento, cosa que, la utilidad para para el propietario en este momento está siendo del orden del 7% y es una opción atractiva de inversión. O sea, es un buen negocio para el que tiene el dinero bajo el colchón, y también es, digamos, algo pagable para quien necesita el alquilar para vivir. Es para las dos partes. El propietario que pensaba en la inversión, además, por supuesto, en este momento, con la información que estamos todos leyendo y la mirada que tenemos hacia adelante, el inversor que compra para poner en alquiler el departamento tiene la ventaja de que lo encuentra parado en un momento de cambio de ciclo, en donde las propiedades, además de tener ese margen de ganancia por el alquiler, el aumento posible que va a tener ese departamento en los próximos meses, que muchos actores como nosotros de rubro, consideramos que las propiedades van a ir en aumento lentamente, pero seguramente van a ir creciendo en los precios. Claro. Entonces tiene esas dos ventajas, una buena utilidad y una inversión. Correcto. Bien. ¿Y cuál es el precio más o menos promedio para un departamento de 2 ambientes para quien tiene que salir al mercado y salir a alquilar hoy? Bueno, hoy
Un departamento de 2 ambientes, a mí no me gusta mucho generalizar porque por supuesto encontrás un departamento en un 5º piso al frente con amenities, etcétera, que tenés un valor y una expensa. Sí, y un barrio básico, y otro pero va a cambiar un montón, pero obviamente. podemos hablar de que un 2 ambientes en una zona como la de Núñez o Belgrano lo podés encontrar por 500.000 o 550.000 pesos. Bien. Más ¿Y hay o menos. expectativa de que ese valor vaya subiendo o se va a Acorde estar a manteniendo? inflación, ya te digo, el aumento es cada 3 meses por IPC. Si vos medís cuánto pedíamos por un departamento en marzo o abril del 2024 y cuánto pedimos hoy por el mismo departamento, lo aumentamos, está un 50% más que el año pasado, Claro. que es más o menos el aumento que tuvo en este año la inflación. Bien, o sea que los precios van acorde al cómo se Sí. mueve la inflación, no, Sí. no por encima. No, yo hoy hablaba con mi equipo, que tengo un sector que se ocupa de administración de alquileres, Sí. y me hablaban, en ese equipo administran 400 locaciones, 400 propiedades que están, en este momento viene el inquilino a pagar, viene el propietario a recibir el dinero. Mucho de eso, por supuesto, es a través de bancos. Y me contaba la responsable del área que el nivel de incumplimiento que tenemos, que ese es un Sí, dato importante, morosidad. el nivel de morosidad es el 1%. Es muy bajo. Bajísimo. O sea que hay un buen nivel de cumplimiento. Los inquilinos alquilan y se quedan. Te digo más, por ahí tienden a terminar los contratos anteriores, que les saltaba de un mes al otro el aumento por el índice del ICL o el índice de alquileres o por el índice de casa propia, y hoy prefieren locar con esta, por supuesto, se van de esos alquileres anticipadamente para entrar en estas modalidades con la ley post-DNU. ¿Y sigue siendo atractivo el alquiler temporario o en este contexto no? No, en este momento la verdad que, a salvo alguna excepción, casi todos los locadores, casi todos los propietarios se mudaron, se cambiaron al modo de alquiler permanente. Sí, claro. Sí, que es, como te decía antes, por 2 años. Sí, y la verdad es que muchos inmuebles que estaban destinados y se habían desarrollado por los metros, por las comodidades que brindaban, se habían desarrollado como pensados para temporario. Muchos propietarios lo readaptan, le dejan un espacio más para la heladera, le cambian un mueble porque antes era un frigobar y ahora lo tienen que cambiar como heladera, o antes no tenía horno y ahora tiene que aplicarle la anafe y el horno porque lo ofrece para vivienda permanente y no para lo que había pensado cuando lo compró para como inversión, que era para alquiler temporario, que fue un boom en el 2020-21 justamente porque era para los dueños muy hostil alquilar un inmueble con la ley que tenían. Claro. Entonces, sí, y también 2023, donde no había oferta, muchos se terminaban volcando al temporario porque no tenías otra opción, sobre todo los chicos que venían del interior a estudiar, o sea, se usaba mucho para ese público, que claro, de a poco si existe la otra oferta, no lo terminan eligiendo porque es mucho más caro. Totalmente. Hoy encuentran, como te digo, esa opción de venir del interior y negociar alquilar por 1 año, por 8 meses, por el tiempo. Es todo más flexible. Es más flexible, sí. ¿Y cuáles son para vos las repercusiones? Obviamente que es un mercado muy cambiante, pero digo, toda esta apertura, esta liberación con el cepo en los alquileres. Hablábamos un poquito fuera de los micrófonos de si quizás va a atraer a inversores extranjeros a que compren ladrillos, a lo mejor aquello más exclusivo para alquilar. ¿Lo ves posible en un futuro? Sí. Esta semana fue muy corta y la verdad que se hace difícil anticiparme a dar versiones que quizás después puedan cambiar con todo los cambia días. Segundo a segundo. Seguro. Pero bueno, uno tiene la expectativa y moderada, ¿no? La prudencia de decir, creemos que podrían venir con esta línea más inversiones, comprar oficinas o desarrollar oficinas para alquilar, las empresas. Sí. También puede ser que se vuelquen algunos a invertir en departamentos, gente que se fue, que vuelva, y todo esto haga que haya más empuje con el ofrecimiento de propiedades en alquiler, hablando de los alquileres. Pero yo creo que todo esto que se está dando desde el 2024 en adelante, desde principios de 2024, con este cambio de gobierno y de muchas cosas que se fueron dando, fueron realmente un empuje para todo el sector inmobiliario muy importante, el cual desde ya nos estamos todos preparando y tratando de mejorar en el día a día para
brindar mejores servicios también como inmobiliarios y estar adaptándonos a todos estos cambios que se están dando. Bien. Esta semana fue muy cortita, como decía, pero... Muy intensa, ¿no? Intensa, pero bueno, pensamos, como te decía, que esto va para mejor. Va a dar un empuje. Y sin lugar a dudas, el 2024 fue un buen año para el mercado inmobiliario, sobre todo para los alquileres. Te pregunto un poco cómo son las proyecciones para 2025 en lo que respecta a alquileres, cómo ves el mercado, si crees que va a seguir esa rentabilidad alta, qué va a pasar si los precios también de las propiedades suben, como se está pensando y como ya se viene hablando hace varios meses, si esa rentabilidad se va a seguir manteniendo elevada. Yo creo que sí, en principio creo que sí. Lo único que puede estar afectando esta rentabilidad del 7%, que podría llegar a serlo, es que se siga volcando mayor oferta de propiedades, que los créditos tengan una baja en la tasa y que más gente pueda salir a comprar propiedades con créditos hipotecarios que no es muy más competitivos. Que la tasa baje, ¿no? Y bueno, habrá que ver con el correr de los meses a ver qué pasa. Es el próximo un paso en el que uno sueña, y que eso haga que más gente pueda salir a comprar propiedades. Y de ser así, quede un poco ese mercado de alquileres un poco más debilitado. Ahí sí, entonces los precios deberían acomodarse un poco más y uno pueda perder un poquito la utilidad si eso sucediera. No vemos que durante el 2025 esto pase. Nosotros creemos que los precios van a seguir aumentando por inflación. Sí, los precios de las propiedades, quiero aclarar, y en esto ser bastante... preciso, por lo menos con la experiencia que estamos teniendo nosotros en DIC Propiedades, que una cosa es el precio de publicidad, que muchas veces se mide desde distintos medios o los portales, y de ahí sacan las conclusiones, y otra cosa es el precio de concreción. Sí, el precio de cierre. El precio de cierre, que es el que nosotros, las inmobiliarias, vivimos en el momento del boleto de compraventa o de la escritura, del precio que se termina convalidando, que no es el de publicidad. Muchos propietarios están rápidamente movilizando, de acuerdo a la información que van escuchando, los precios de venta de las propiedades a valores más altos y empujando para que eso ocurra, pero cuando empieza a suceder eso, el comprador se va para lo que estaba en venta antes, a precios que quizás manejaban desde el año anterior. Quiero decir, hay muchas propiedades que se ofrecen desde el año pasado o hasta incluso desde el 2023 y todavía siguen en venta, que todavía no se depuraron, que están por encima de lo que convalida el mercado. Esas están por debajo de lo que convalida el mercado y la demanda va hacia esas propiedades. Aquel que empieza a escalar en precio se vuelve más, poco permeable a que se materialice la operación inmobiliaria. Por eso sugerimos ser prudentes en las tasaciones que damos, de lo contrario los objetivos no se logran. Bien. Bueno, Javier, la verdad un gustazo haber hablado con vos. Igualmente, gracias por la invitación, gracias a Zona Pro por la invitación. Te tendremos seguramente de nuevo en algún futuro. Bueno, con mucho gusto. Él es Javier Igarzábal, es director de DIC Propiedades y estuvo con nosotros hablando de la ley de alquileres. Y continuamos en este programa de Zona de Debate, en donde obviamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los alquileres, pero también vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fueron las noticias del sector inmobiliario esta semana. Y no podemos dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con la liberación del cepo, una medida que se anunció ya el viernes pasado de la mano del presidente Javier Milei, que fue sorpresiva en algún sentido por parte de la mayoría y sobre todo del sector inmobiliario, y que repercute. ¿Y repercute por qué? Repercute en todo lo que tiene que ver con la construcción y también tiene que ver y repercute en todo lo que tiene que ver con el mercado de la compra y venta. Vamos a entender un poco en qué repercute con la construcción. Bueno, hablando un poco con los desarrolladores, lo que nos dicen es que esta liberación del cepo, que hay que ver cómo se comporta, porque tuvimos una semana muy corta, solamente fueron 3 días hábiles, porque lo que tiene que ver con Semana Santa acortó mucho los tiempos. Bueno, genera obviamente una muy buena expectativa con respecto sobre todo a los créditos, estas financiaciones y líneas de crédito que vienen pidiendo desde las desarrolladoras y las constructoras, bueno, lo ven como algo un poco más factible. Y también un punto que destacan desde las desarrolladoras es la llegada de inversores extranjeros. Esto haría que mejore sobre todo la rentabilidad que está generando hoy construir un edificio. Lo hablamos el programa pasado en donde contamos un poquito esto de que los costos de la construcción realmente están muy elevados y hoy los márgenes quedan
quedan muy bajos para las constructoras. Esto podría mejorar el escenario, habría que ver qué pasa en el, obviamente, corto plazo. También es cierto que los precios, estos que hablábamos antes del costo de la construcción, van a aumentar un poco porque hay un cierto movimiento del dólar que hay que ver cómo termina, ¿no? Cómo se va moviendo. Si bien es este dólar entre franjas de entre 1.000 y 1.400, hay que ver cómo se va estabilizando a lo largo, por lo menos, de los primeros 10 días. ¿Y por qué también modifica o toca lo que tiene que ver con la compra y venta de propiedades? Bueno, hay dos puntos que hay que tener en cuenta. El primero, el de los créditos hipotecarios, que lo que pasaron en los primeros 3 días fue que, sobre todo el lunes, los créditos se habían quedado por lo menos en stand-by. Muchas inmobiliarias decidieron no realizar operaciones con créditos hasta no conocer realmente cómo iban a ser las condiciones, cuál iba a ser el tipo de cambio. Eso fue de a poquito aflojando, pero en la primera semana, es decir, lunes, martes y miércoles, todas las operaciones con créditos quedaron prácticamente en stand-by. No significa que se hayan cancelado ni caído, simplemente quedaron en stand-by y se van a retomar cuando haya un poquito más de previsibilidad con lo que va a pasar con la moneda, sobre todo con el dólar. Y obviamente también genera expectativa de una suba de los precios. Según el último informe de Zonaprop, los precios de las propiedades subieron un 8,8% en el último año. Digamos, de marzo 2025 comparado a marzo 2024, la suba fue significativamente alta en dólares. Bueno, lo que se espera es que ese aumento siga quizás una tendencia un poquito más alta y que vayan los precios subiendo. Obviamente es muy prematuro para hoy decir cuánto van a subir, pero se calcula que por lo menos podrían llegar a subir un 8 o 9% de acá a fin de año, y algunos hasta especulan un 10%. Hay que ver, hay que darle tiempo a esta medida a ver qué pasa, pero lo cierto es que fue una noticia que impactó en muchos mercados y el mercado inmobiliario no fue la excepción. Pero bueno, tenemos que seguir ahora hablando de todo lo que tiene que ver con la ley de alquileres. No, yo digo la ley de alquileres, pero es con los alquileres. Que claro, quedó el tema ley de alquileres porque la ley de alquileres influyó muchísimo en este mercado. Y tengo a Pablo González, él es CEO de OGAX, a mi lado para hablar un poquito, ¿no? del mercado de los alquileres. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, me estuviste escuchando un poco hablar del cepo, que la verdad que vino a romper con toda la lógica y todo lo que veníamos viendo en el mercado y bueno, a traer un poco de noticias diferentes, ¿no? Y que también impacta. Recién hablamos fuera del aire que fueron 6 años. 6 años. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo, pero sí es una buena noticia la salida. Uh-huh. Vine a hablar un poco más de alquileres, que como CEO de OGAX es la especialidad, pero bueno, también soy inversor, también participo de desarrollos y claramente lo que es previsibilidad ayuda muchísimo a mirar inversiones grandes como puede ser las de real estate. Bien, perfecto. Bueno, primero contame un poquito qué es OGAX, de qué se trata y cuál es la función que tiene. Uh-huh. Bueno, OGAX es una empresa de garantías de alquiler. Lo que ofrece OGAX es justamente eso, es la posibilidad de intermediar entre el inquilino y el propietario, ofreciendo la garantía para que el inquilino pueda entrar y el propietario tenga la seguridad de que su alquiler con el que cuenta para su renta mensual está garantizado. Bien. Es una empresa que tiene 7 años y como base fundamental tenemos 2 pilares que son el servicio y la tecnología. Son las 2 cosas son las que hemos ido creciendo en estos años. Y el tema garantías cambió un montón. Cuando hablábamos al principio del programa, este repaso que hacíamos sobre la ley de alquileres, cuando la derogan y cómo había sido el tema antes, cuando estaba, digamos, en vigencia la ley. Contame un poco qué importancia tienen hoy las garantías y cómo era antes, durante 2023, antes de derogarse la normativa. Sí, recién te escuché hablando con Javier, la verdad que estuvo muy completo el resumen que hicieron de cómo evoluciona el mercado, si querés te voy agregando algunas cositas ahí. Por un lado, claramente la derogación del decreto, el decreto mejor dicho, derogando la ley, aumentó la oferta, eso súper positivo. La oferta que hay hoy es récord no solamente versus 2020, 2021, 2022, sino que es un récord de los últimos 15 años, o sea, hay mucha oferta, volvieron las propiedades al mercado y eso es súper importante. Después, con respecto a la garantía, puntualmente te diría que no cambió tanto. O sea, la verdad que las prácticas habituales del mercado argentino siempre fue la famosa garantía propietaria. O sea, el título de propiedad de un tercero que viene y garantiza que vos vas a pagar ese alquiler. Y es algo que ha ido evolucionando y cambiando en el tiempo, independientemente de la ley o independientemente de los diferentes contextos del mercado que afectaron mucho más lo que es precio y oferta y demanda
que las condiciones específicas contractuales cuando llega el momento del alquiler. Claro. La garantía, una garantía como la nuestra, que es una garantía de fianza, lo que sucede es que un tercero, en este caso una empresa, evaluamos a un inquilino como si fuera para darle un crédito, hacemos una calificación, y si es aceptado, salimos con un documento que explica todas las condiciones en las que vamos a garantizar nosotros a ese inquilino para que el propietario pueda estar tranquilo al momento de alquilar su propiedad. Bien. Eso formalmente no fue cambiado por la ley, son las mismas garantías que existían antes, las que están vigentes y legales, pero sí lo que da el inquilino. Generalmente, como vos dijiste, también mencionaste la cantidad de gente que alquila, más o menos un 40 y pico % de la población alquila en Buenos Aires. Es un montón, casi la mitad de quien montón, vive en la ciudad alquila. Y el inquilino es su hogar, necesita previsibilidad, necesita saber que lo va a poder pagar, quiere relacionarlo con su trabajo, con sus ingresos y estar tranquilo con eso. O sea que por ese lado busca mucha previsibilidad, y el inversor que tiene una propiedad en alquiler en general es un inversor, el de ladrillo, digamos, en forma básica. Es un inversor que no es especulativo, no es el tipo de compra y vende acciones, no es una persona que está jugando muchos riesgos, ni tampoco gran rentabilidad, ¿no? Claro. También como economista, rentabilidad de riesgo, ¿no? Entonces, el inversor que invierte en ladrillo es un inversor que está buscando cuidar valor, que quiere también tranquilidad y quiere seguridad. Claro. Y eso es lo que una garantía como OGAX te ofrece. Bien, perfecto. ¿Y quiénes son los que más requieren este servicio en general? ¿Los jóvenes o es un poco variado? No, es muy variado. El mercado de alquileres en general es muy variado. Justo recién decíamos, gran parte de la gente alquila. El mercado de alquiler en general es muy heterogéneo, y por ende el mercado de nuestra garantía, que es subsidiaria, digamos, al alquiler, también es muy variado. Tenemos alquileres muy grandes, no sé, por decirte, casas en Nordelta que buscan una garantía. Tenemos empresas que alquilan su oficina a través nuestro, o tenemos, también se mencionó, por ejemplo, acá el caso de estudiantes que vienen del interior. Yo hubiese pensado que ese era el negocio más fuerte, quizás, ¿viste? Los estudiantes del interior del país, que a lo mejor no tienen gente viviendo acá en la capital federal y no tienen otra opción que recurrir a este tipo de sistemas, ¿no? De garantías. No, la verdad es que está bien lo que planteás, pero no, en realidad no. El promedio de los inquilinos en capital debe tener entre 30 y 45 años. Claro, son más grandes. Con alguna ya renovación de contrato, no es gente que alquila por primera vez. Y nuestro tipo de público, por lo menos el de OGAX, es tan amplio como el público de garantías, de alquileres en general. Claro, bien, está bueno saberlo eso. Sí. Y con respecto a quienes no cumplen, digamos, ¿no? Porque antes lo hablábamos un poquito con Javier, que él nos mencionaba que era un número muy interesante. Muy bajo. ¿Ustedes también tienen estos números así de decir, bueno, son muy pocos los que terminan utilizando realmente esa garantía, o es un número más? Más o menos, justo se llama zona de debate y podemos debatir un poco. Yo te diría que, a ver, sí es para las familias, el alquiler es muy importante y son las primeras cosas que se asegura de poder pagar. Claro, es lo primero que se paga. Es lo primero que se paga. El año pasado fue un año particular, también lo hablo con colegas del rubro, lo que es expensas, por ejemplo, subió muchísimo y se sintió más fuerte el impacto de la inflación y por ende de los incumplimientos. Claro. Y yo creo que hubo un aumento en los incumplimientos. En general, como te digo, las familias que alquilan están alquilando su hogar, el lugar donde viven, y, claro, y si se tratás de preocupan eso, por pagarlo sí o sí, digamos. Pero sí diría que hubo un aumento en los incumplimientos, sí. ¿Un aumento de cuánto? ¿Lo podés graficar en porcentajes? Yo diría que pudo haber 200-300% de aumento en el incumplimiento, partiendo de un número bajo, ¿no? Mirá. Seguimos por debajo del 5%. Pero digo, no en mi empresa en particular, sino en general. Sí, en el rubro en general. Claramente una empresa que tiene una calificación crediticia y una validación de los inquilinos tiene un nivel de incumplimiento menor que el del mercado, y eso es uno de los beneficios, pero bueno, en general en el mercado sí vemos que hubo un poquito más de incumplimiento. Y Pablo, siempre se habla de esto de lo que se necesita para alquilar, ¿no? Que los valores son muy altos, sobre todo hablando otra vez de ese público joven, pero digo, cuando se va esa juventud, se va de la casa de sus padres y decís, bueno, con sus primeros sueldos, lo que necesita para irse a alquilar solo, sigue siendo un número muy alto. Sí. ¿Qué es lo que se necesita? O sea, podés como hacernos un mini resumen de cuánta plata y qué cosas necesitas cumplir. Acá es muy interesante también cruzarlo con lo que es el mercado. En la medida que el mercado hay mayor oferta, los requisitos
Se van ablandando, informales, ¿no? Se van ablandando, claro. Porque los formales son muy poquitos, o sea, si vos sos mayor de edad, podés mostrar ingresos y tenés el dinero para entrar al alquiler, no tenés mucho más requisitos. Bueno, y presentás una garantía, ¿no? Claro, lo esencial. Sí, es muy esencial la garantía, pero digo, formalmente son muy simples y muy transparentes. Lo que pasa es que, bueno, cuando el mercado como 2022, 2023 estaba muy reducido, aparecían un montón de requisitos informales, ¿no? O sea, en vez de mostrar ingresos, tenía que mostrar 10 veces los ingresos. Sí, tenías que ingresar al alquiler con 3 pagos de... Con un montón de pagos de cosas. El propietario tenía muchas dudas. Era un alquiler muy largo, de 3 años. Nadie sabía bien cuándo se iba a ajustar. Empezaban, en los casos donde no hay una evaluación de la empresa, bueno, no sé, tenés cara que no me vas a pagar. Y no, entonces, claro. Entonces, bueno, todo eso informal, cuando aumenta la oferta, cuando se profesionaliza también... el servicio ya sea de la inmobiliaria o una garantía que la trae una empresa, todo eso se hace mucho más simple para las dos partes, ¿no? Claro. Que al final el propietario que a veces aparece como muy exigente, en realidad lo único que está haciendo es resguardando su propiedad. Digamos, está poniendo a disposición de una persona que no conoce un bien muy preciado para él. Sí, ahí el rol de las inmobiliarias también es vital para hacer una buena radiografía de quién es el que está ingresando como inquilino, ¿no? Digo, por eso también es muy importante lo que hablábamos antes, de que los alquileres se rijan bajo el parámetro de las inmobiliarias y no de manera ilegal como estaba sucediendo antes, porque ante un problema no tenés a quién recurrir. La verdad que no es un detalle menor este. Mirá, el mercado en capital, sobre todo, te diría que es súper formal. 95-98% de los alquileres se hacen a través de inmobiliarias. Y las garantías como la nuestra o garantías privadas probablemente estén en el 45-50% de los alquileres hoy. O sea, es muy masivo, claro, ya la penetración del producto, porque ya se sabe que da mucha más seguridad que la famosa garantía propietaria que hoy históricamente se utilizaba. Pablo, y esto ya te pregunto como para ir finalizando. Contame un poco cómo proyectás este año en lo que tiene que ver con las garantías, pero también en el mercado de los alquileres. Mirá, bueno, hoy hablamos bastante de lo que es previsibilidad, ¿no? En la medida que el horizonte se aclara y se hace mucho más previsible lo que sucede, la gente va tomando decisiones más de largo plazo, como por ejemplo mudarse. Hay gente hoy que está volviendo después de la pandemia, ahora vuelve a Capital porque, no sé, terminó la aventura Zona Norte. Claro, sí, lo hablábamos eso antes. Bueno, claro. Entonces ese tipo de decisiones vos las tomás cuando más o menos sabés que vas a poder pagar el alquiler al que vas a volver, o vas a dejar la casa que tenías ahí temporalmente y para volver a la que tenías acá. Yo concretamente a tu pregunta, veo un horizonte de mayor estabilidad. Los alquileres en general, la inflación le afecta más que te diría que por ahí el tema de la moneda, los alquileres en dólares. Sí, de la fluctuación del dólar. Si bien hoy se pueden hacer y se hacen contratos en dólares, deben ser el 10% de los contratos. Eso se usa mucho más en alquileres comerciales. En alquileres de vivienda no se está usando tanto, pero sí se ajusta por inflación y esa es como la medida que los inquilinos y los propietarios van mirando para ver si tiene sentido o no alquilar o poner la propiedad en alquiler. O sea que debería ser un mercado más estable. Yo veo un mercado más estable, sí. Bien. Bueno, Pablo, él es Pablo González, CEO de OGAX. Gracias por haber estado con nosotros. La verdad fue un placer haberte entrevistado y conocer un poco el mundo de las garantías, que a lo mejor no es tan conocido y que muchas veces hasta que no lo necesitas no sabes bien de qué se trata. Bueno, encantado, muchas gracias. Esperar. Continuamos en Zona de Debate y la verdad que hicimos un muy buen repaso de todo lo que tiene que ver con los alquileres, tanto de los precios como la vuelta de los inversores, un poquito el pronóstico de lo que puede llegar a pasar en este 2025. Y también a mí, la verdad que en estas columnas que siempre hacemos con estos datos de color, me gustaba hablar un poquito también de todo el mercado de oficinas, ¿no? Y hay un cambio radical en el mundo, diría yo, que viene sobre todo de Estados Unidos, con esto de que en un momento con la pandemia todos empezamos a trabajar desde casa, llegó el home office, se instaló y parecía que se quedaba y que no había vuelta atrás. Pero poco a poco la presencialidad de las oficinas se está volviendo, se está haciendo una realidad y se empezó a ver sobre todo en grandes empresas en Estados Unidos y eso está empezando a llegar acá a la Argentina y hay un cambio, ¿no? Un cambio de tendencias, no solo de cómo se trabaja, sino de también qué tipo de oficinas le ofrecemos a las empresas. Y bueno, para eso tengo a Ana González Ferrero, ella es directora de Advisor de CBRE, que está conectada con nosotros. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Belén, ¿cómo andás? Bien, bueno, muchas gracias. La verdad que el mercado de oficinas en los últimos creo que 5 años tuvo un cambio radical, ¿no? Que primero por la pandemia que adelantó un montón de procesos y ahora se está volviendo un poquito a lo que es la presencialidad. Bueno, vos tenés mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos porque hasta hace muy poco estuviste viviendo en Nueva York y nos podés contar un poco cómo son las tendencias de este mercado, ¿no? ¿Qué está pasando con las empresas allá? ¿Y qué está pasando también en la Argentina? Si está empezando a llegar esto de, bueno, presencialidad al 100%, ¿no? Volver a las oficinas los 5 días. 5x0 que le llaman, sí, efectivamente. Mirá, la verdad que después de 5 años se empieza a levantar ese telón negro que nos trajo el COVID a nosotros que nos especializamos en el mundo de las oficinas, así que la verdad que recibimos la noticia con alegría. La punta de lanza ha sido el JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos, pero también es un gran empleador con mucho número de empleados, así que a principios de este año, en enero, hizo público, están todas las noticias, una tendencia que, como vos decís, fue como paulatino, pero con este anuncio del Morgan un poco ya empieza esta tendencia a volver, que pidió que sus empleos volvieran 5x0. Así que bueno, son anuncios como todo, que la verdad que si vos te pones a charlar hoy no se efectivizó totalmente, pero bueno, genera mucho en el mundo de las oficinas corporativas, que es en lo que nos especializamos en CBRE. Muchos otros bancos apoyan esta moción y muchos otros van en sentido contrario también en esta guerra por atraer y retener talento, que es otra de las funciones que tiene la oficina, ¿no? Así que el Morgan hizo un anuncio y después sus contrincantes, algunos salieron a decir, bueno, nosotros seguimos híbridos para que la gente que realmente prioriza el trabajo híbrido se vaya para el otro lado. Claro. Y bueno, eso en cuanto a corporaciones, pero también lo hemos escuchado de Trump pidiendo al empleo público que vuelva y mismo acá en Argentina. Yo estoy volviendo, como decías, hace poquito de Nueva York y nosotros en CBRE tenemos las oficinas en el epicentro de Nueva York, que es ahí arriba de la estación central, en el edificio MetLife, y la verdad es que desde abril del 2022 que me mudé a Nueva York a cómo volví, una diferencia radical en cómo se vibra ese espacio, viste, la ciudad ruge, sobre todo de martes a jueves cuando hay un máximo volumen, digamos, de afluencia a la oficina, y después lunes y viernes por ahí un poquito más tranqui, porque muchos, incluso, todavía preferimos algo de híbrido, ¿no? Claro, hacer un mix. Y hay algo también que a mí me interesa remarcar, es que, claro, cuando se vuelve a la presencialidad, no se vuelve quizás a la oficina que estábamos acostumbrados. Y ahí, ¿qué es lo que están buscando hoy las empresas para decirle a los empleados, bueno, queremos que vengas los 5 días de la semana, o que si venías 1, que ahora vengas 3, o que si venías 3, ahora vengas 4? Digo, ¿qué es lo que buscan las empresas? ¿Qué tipo de oficinas? ¿Qué es lo que más está llamando la atención? Mira, nosotros llamamos que es una oficina que genera una experiencia, ¿no? Realmente tiene que ser un lugar a donde tengan ganas de ir, básicamente. Cuando algunas empresas más temprano empezaron a decir vuelvan todos, se encontraron con la realidad de que no había suficientes escritorios, porque muchos habían achicado, no había estacionamientos, o incluso hubo centros o distritos, digamos, de financieros donde se cerraron muchos lugares para comer, así que realmente la oficina y todo su entorno ha tenido que readaptarse a esta vuelta a la oficina. Claro. Nosotros hemos estado trabajando con muchos clientes en esta adaptación que le decimos flight to quality, digamos, donde realmente quizás sean menos metros cuadrados, porque efectivamente hay una cantidad de personas menor que está yendo, pero se cambian los espacios. ¿En qué? En espacios sociales, o sea, todos pasemos por el momento, calculo, de hacer gimnasia en el living de casa durante la pandemia y después pensamos, bueno, nos volvemos a anotar en gimnasio para ver a otra gente. Por el mismo motivo, salís de tu casa y te vas a la oficina para encontrarte con la gente. Así que tanto desde eso hasta, no sé, yo haciendo oficinas en Nueva York tuve la suerte de trabajar en proyectos icónicos donde hacíamos desde zonas de sillones masajeadores hasta cafeterías con los cafés más diversos, pero también que la campaña de vacunación contra la gripe te vacune gratis en la oficina, o qué sé yo, la impresora, cosas que te den ganas de ir y que hagan que tenga sentido ese viaje. Así que estamos remodelando las oficinas, un poco más que ampliándolas, mejorándolas, ¿no? Para que la gente tenga ganas de volver.
Y las zonas también, ¿no? Cambiaron. Quizás antes se usaba mucho trabajar en el centro, el microcentro. Hoy el corredor norte empieza a cobrar otra importancia, sobre todo el corredor norte de la capital federal. Es como que las oficinas se acercan a la gente, ¿no? A donde vive la gente. ¿Eso también se empieza a notar acá en la Argentina? Sí, absolutamente. Uno, después de que todo, digamos, de esas horas extras que te hace no ir hasta la oficina en el centro, por ahí los que viven en zona norte, es difícil volver atrás. Así que realmente el Corredor Panamericano está siendo uno de los lugares más calientes de acá de la ciudad de Buenos Aires, y se ve que también los desarrollos que se están haciendo en esa zona son de altísima calidad y con muchas amenities, que es lo que hoy están buscando las grandes empresas, y bueno, una tendencia que están siguiendo todo el resto del mercado. Así que bueno, va a estar interesante volver a la oficina. Sí, y vos me decías un poco esto de las oficinas en Nueva York que tenían, no sé, desde masajeadores hasta servicios para hacer clases de yoga. ¿Estamos cerca de eso o parece que todavía las empresas argentinas todavía no están tan dispuestas a dar estos servicios? Porque digo, me encantaría, pero lo veo todavía un poquito lejano. ¿Vos qué decís ante esto, Ana? No, mira, hay varios estratos dentro de las empresas que acá Argentina, yo hace 6 años con empresas tecnológicas de las más conocidas, sí. Hemos edificado siestarios, comedores con todo tipo de comida, sí, divino dormir la siesta. Pero la gente lo usa real, acá. O sea, la gente se va a dormir la siesta y después vuelve y sigue trabajando. Sí, es hermoso, yo lo he hecho personalmente. Claro, es espectacular, muy bueno. Sí, dan ganas. Así que hay, por supuesto que no es algo que el 100% de las oficinas locales tenga el privilegio de poder hacer, pero se está viendo y se está viendo cada vez más. Por ahí priorizan, en vez de tener, yo las últimas oficinas que hice en Nueva York, en vez de hacer, puestos de trabajo, las islas, las famosas, una persona, una silla, realmente son muchos espacios de sociabilización de distinto tipo, y creo que se va a hacer como se va a ver los layouts de las oficinas a futuro, mucho más comunidad que espacio de trabajo enfocado, que para eso sí lo puedes hacer en tu casa. Y espacios al aire libre, ¿no? También esto de que haya a lo mejor alguna terraza, algún patio, algún lugar para comer. Yo lo noto mucho esto de que haya comedores, de que la gente no coma en el escritorio. Esto también es un cambio bastante radical, de que, bueno, tomate tu hora de descanso comiendo, pero por lo menos comé afuera, al aire libre, mirando un poco de verde. Eso también empezó a darse en el último tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente, mira, es lo lindo que tenemos los argentinos, porque si algo sufrí estos 3 años que trabajé en Nueva York, es de que la gente come en el escritorio, y lo terminé haciendo yo también, porque es también la idiosincrasia y la cultura, pero acá en Argentina las parrillitas, las terrazas realmente son un plus y la gente los usa muchísimo, así que por suerte también eso se está viendo, y como decías, sobre todo el corredor norte, que los edificios por ahí tienen como esa suerte de poder hacer unos dientes verdes donde la gente salga. También es una tendencia que se ve muchísimo. Bueno, Ana, y no te quiero sacar mucho más tiempo, te hago esta última pregunta para hacerte a ver cómo te lo imaginas vos, estos edificios a lo mejor más antiguos que tiene la ciudad de Buenos Aires, si le ves potencial para que se puedan adaptar para hacer, no te digo un edificio de clase A, pero sí un edificio que pueda prestar los servicios que necesitan hoy los empleados. Mira, la realidad es que lo que se está viendo como tendencia, y lamentablemente, porque soy arquitecto y le tengo mucho cariño a los edificios históricos, es que a los edificios históricos les cuesta mucho, sobre todo por las alturas de piso a cielo raso, albergar las necesidades que tiene hoy una oficina moderna. Así que esos edificios más viejitos un poco se están cayendo, y en muchos casos hay muchos municipios o ciudades que están promoviendo la conversión de esos edificios que se caen del mundo de oficina AAA, que lo llamamos, que se conviertan en un residencial. Se ven en algunos casos, pero bueno, cuesta mucho, Belén, que un edificio histórico tan viejo pueda albergar los aires acondicionados, sistemas de infraestructura que necesitan hoy, así que les cuesta más. Estarán algunos que tendrán más éxito, pero te diría que casi seguro que se caen muchos a residencial u otro tipo de uso. Claro, sí, residencial me los imagino quizás como un alquiler temporario o destinado más a lo que tiene que ver con el turismo que a lo que puede ser oficinas. Bueno, Ana, exacto. La verdad un gusto haber hablado con vos, que nos cuentes un poco, no sé si fue tan grato para aquel que a lo mejor no hace presencial todos los días y enterarse que ahora la tendencia es volver a las oficinas los 5 días, quizás no es una buena noticia, pero bueno, la buena noticia es que si te hacen volver a la presencialidad los 5 días, por lo menos te tienen que dar un lindo espacio para trabajar y que te sientas ameno, ¿no?
Eso, y unos ricos cafecitos. Claro, con un cafecito y el siestario. Yo quiero el siestario, que me lo den, que me lo garanticen. Bueno, Ana, ¿Cómo no? Ana González Ferrero, ella es directora de Advisor de CBRE Argentina y nos estuvo contando un poquito sobre las tendencias en el mundo que tienen que ver con las oficinas y también lo que se viene acá en la Argentina, porque esto que contó de JP Morgan es algo que también obviamente repercute en las oficinas de Argentina y que también está pasando con otras empresas. Bueno, la verdad que este programa estuvo más que interesante. Hablamos de alquileres, hablamos de oficinas, hablamos un poquito también de lo que tiene que ver con el cepo. Les deseo unas muy felices Pascuas, que coman mucho chocolate y que disfruten en familia. Y nos vemos el próximo domingo de 6 a 7 en Zona Debate. Muchas gracias.